Romanos 1:1 hasta el 5 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué es lo que cree y qué es lo que vive la gente del Evangelio? Si en la plática pasada lo describimos y empezamos como desarrollando lo que es sana doctrina, no es suficiente predicar qué es la sana doctrina o cómo luce la sana doctrina, sino predicar también es necesario desde la sana doctrina. Los evangélicos, la gente del evangelio tiene un credo en particular, es decir, no vamos a desarrollar ahorita toda la amplitud de las creencias, pero sí quiero hablar de 3 puntos principales. 3 temas que tú y yo no podemos negociar, 3 temas que son súper importantes para repasarlos, para vivirlos, para caminar en ellos toda la vida. Temas que hablan acerca de nuestra fe y temas que no son negociables. Repito, hoy quiero hablar de los no negociables, cosas que todo evangélico cree por ser evangélico. Si no estamos parados en estos, tú puedes ser otra cosa, pero no eres un evangélico. Así que si me hacen favor ahí en pantallas de poner el mapa del sermón, y con esta imagen quiero ilustrar estos puntos principales y sus divisiones. Como acabamos de leer ahorita y vemos justamente en pantallas, el evangelio es trinitario. Y con el evangelio es trinitario me refiero a que es el mensaje de Dios que trata acerca de su Hijo, que es confirmado mediante el Espíritu Santo. Es decir, las 3 personas de la Trinidad interactúan en el mensaje del Evangelio y cada una de ellas tiene algo que presentarnos acerca de este mensaje. Entonces, los 3 grandes encabezados del mensaje, vamos a ver primero la revelación del Padre. Esto es importante porque Pablo nos dice que Dios ya lo había prometido en las Escrituras. Entonces, Dios, que se hace cercano, nos permite conocerlo mediante las Escrituras. Luego, Pablo nos va a decir que es el mensaje acerca de su Hijo. El evangelio es cristocéntrico. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Bueno, el evangelio nos dice exactamente la obra de Cristo. ¿Cuál es esa obra de Cristo y qué logra para ti y para mí? ¿Qué significado tiene en nuestras vidas? Y punto número 3 del mensaje, el tercer encabezado, es la regeneración a través del Espíritu Santo. Esta es la cúspide del mensaje del evangelio. Este es a donde apunta todo, a que tú y yo tengamos primeramente un nuevo nacimiento, que seguido del nuevo nacimiento practiquemos y caminemos en una nueva vida, y todo esto es con el propósito de que el Señor ha estado forjando para sí un nuevo pueblo, un nuevo Israel espiritual conocido ahora como la Iglesia. Este nuevo pueblo es el heredero de todas las promesas hechas a Abraham, y este nuevo pueblo es el que en todo el mundo confiesa que Jesús es el Señor, que murió por sus pecados, que se levantó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Este es el nuevo pueblo. Entonces, si ya están listos, vamos a comenzar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos permites ahora inquirir mucho más profundamente en tu palabra, Dios, inquirir en la profundidad de tus pensamientos, pero sobre todo de tu voluntad para nosotros. ¿Quién eres tú y qué quieres para nosotros? Hoy tú nos vas a decir un nuevo capítulo de ello, para que nos sea dado a conocer y para que conociéndolo podamos caminar con una mayor fe en eso. Padre Santo, que al salir de aquí salgamos verdaderamente desafiados a buscar ese nuevo nacimiento, a practicar esa nueva vida y a permitir que tu palabra nos permita resucitar, Dios, de esos huesos secos en donde quizás muchos de nosotros estamos parados, para una nueva vida como un nuevo pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces, ¿qué es importante
dentro de la doctrina evangélica. ¿Has escuchado alguna vez que se le conoce a la iglesia, bueno, se le conoció a los antiguos judíos como el pueblo del libro? El pueblo del libro. La iglesia es heredera ahora de ese apodo. Somos el pueblo del libro, la gente del libro. ¿Por qué? Porque creemos que Dios se ha revelado a la humanidad en este libro, que Dios no está lejano, que Dios no es un misterio completo. Hay cosas que son misteriosas de Él, pero no es un total misterio y no estamos en total oscuridad acerca de quién es Dios y qué quiere. Él se ha revelado por las Escrituras. Y así como nos dice entonces en este texto, Romanos 1:1 y 1:1 y el 2, voy a enfocarme en el 2, dice que este es el mensaje de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio está tatuado a todo lo largo y ancho de este libro. Este es el mensaje de Dios. Dios es el primer evangelista. Dios ha hablado su mensaje para nosotros y Dios ha revelado este mensaje en la Escritura. Ahora, si esto es verdad, entonces un primer punto importante de aproximación a nuestra fe es que la Escritura es suprema. Y cuando hablo de suprema, veo un principio de autoridad. Los reformados le llamaban a esto sola Escritura. Y esto es un tema de autoridad. Significa que la Escritura es la máxima autoridad de nuestra vida y que por lo tanto nosotros tenemos que someternos a ella. Si el Padre se vuelve cercano, se revela en la Escritura y podemos conocerlo mediante su palabra. Pero ¿qué es lo que conocemos de Dios? Conocemos sus atributos, quién es Él, como las cuestiones de su carácter, sus obras, qué es lo que Él hace, sus mandatos, qué es lo que Él demanda de nosotros, sus decretos, cómo su voluntad actúa en la tierra en general. Entonces, para ilustrar este principio, quiero ir rápidamente al Salmo 19:7 y ve cómo en esta parte que tenemos pintadita de azul, aquí en el texto, ve el vocabulario que se utiliza y todo tiene que ver con algo de autoridad, tiene una connotación de autoridad. Salmo 19:7 nos dice: la ley del Señor es perfecta, pero quiero señalar el énfasis en la ley y ve cómo sigue avanzando y dice: el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Cada una de estas frases tiene un elemento de autoridad, tiene una connotación de que es algo que Él habla en primer lugar. Un Dios personal se comunica de forma personal y ahora nosotros personalmente interactuamos con Él a través de lo que Él dice a nosotros. La ley del Señor, los testimonios del Señor, los preceptos del Señor, etc. Entonces, lo importante de este principio es que entendamos una cosa: se trata de autoridad. Se trata de autoridad y de que tú y yo nos sometamos a esa autoridad. Porque el tema es que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes ahorita al salir y los encuesto y les digo: ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? El 99%, no estoy seguro, el 99% me va a decir que sí, que esta sí es la palabra de Dios. Si ampliamos nuestra encuesta y les digo: ok, ¿con qué tanto te sometes a esta como la norma de tu vida? Ahí es donde, como dirían en mi rancho, la puerca tuerce el rabo. Porque cuando se trata de autoridad, todos podemos acertar en afirmar que es la palabra de Dios, pero cuando se trata de vivir debajo de su autoridad, la cosa se pone brava. ¿Por qué? Porque es una resistencia en nuestro corazón que es natural. Pero nuestra teología, nuestra doctrina parte de ahí. Es que ¿cómo te digo que eres la gente del libro si te vale el libro? ¿Me explico? Es como podemos partir de aquí para hacer la norma de fe y de práctica para nuestra vida. Así, pues sí, pero a ver qué opina mi papá, a ver qué opino yo, a ver. Hay toda una cuestión de colisión que nuestro entendimiento va a poner siempre como barreras, ¿sí? Todos podemos acertar en decir: esta es la palabra de Dios, es la santa palabra de Dios, inspirada por Él, pero no es la única fuente de autoridad para nuestra vida en realidad.
Quizás podemos añadir a ella nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestro criterio, el diagnóstico del terapeuta, nuestras opiniones, nuestras preferencias, todo aquello que se le pueda sumar y que pueda venir como a hacernos sentir seguros, porque a veces el estar a merced de su palabra es difícil para el corazón que no quiere someterse. Pero vemos en Romanos 1:5 cómo el principio y la finalidad del trabajo apostólico de Pablo tiene que ver con el invitar a los creyentes a esto que él llama la obediencia a la fe. ¿Ves? Romanos 1:5 no dice que el apóstol hace pactos, no dice que el apóstol abre portales, no dice que el apóstol, mil cosas que suceden actualmente, ¿no? Gobierna iglesias, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el trabajo apostólico? La chamba del apóstol es promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Esta es la chamba de Pablo como apóstol. Que todos empecemos en común acuerdo a obedecer. Cuando se refiere a obediencia a la fe, se refiere al conjunto de doctrinas que él está a punto de predicar. Entonces la chamba de Pablo es para que el conjunto de doctrinas que él está a punto de escribir en esta carta, tú y yo de común acuerdo, junto con todos los que se llaman pueblo de Dios, pues la obedezcamos, ¿no? Ese es el punto. Sin obediencia, entonces, no tengo yo una piedra angular de donde parta mi fe. Si yo quito esta base, y si yo quito, porque no solamente es la base, es el techo, entonces yo estoy parado en absolutamente nada, en lo que me parece, en lo que me gusta, en lo que se me antoja, pero yo no estoy parado en la voluntad de Dios. Y yo no puedo afirmar que camino con Dios si yo no camino realmente a partir de su voluntad. El Señor lo expresaba de otras formas. Dicen, ustedes me llaman Señor, Señor. Esta doble afirmación de Señor, Señor es para denotar el énfasis de las personas de cómo sí, muy religiosamente, no, es el Señor, pero no guardan mis mandamientos. Ese es el tema. Todo parte con un principio de autoridad, todo parte y todo se ordena como sucedió en la escena de la creación a partir de la palabra del Señor. Eso es lo que ordena al pueblo del Señor. Eso es lo que mueve al Señor. Pero aquí hay algo interesante. Pablo dice que su chamba es promover la obediencia a la fe, es decir, que todos nos sometamos a esto. Y aquí está algo muy hermoso. Por amor a su nombre. O sea, no dice Pablo que seamos ciegamente obedientes, no dice que seamos forzadamente obedientes, renegadamente obedientes, amorosamente obedientes. Entonces, ¿por qué hay mártires hoy dentro de la iglesia? Si mal no recuerdo, en el primer y segundo siglos, los mártires estaban afuera de la iglesia, o sea, los mataban afuera. Pero los que están adentro de la iglesia se sienten gobernados, como aplastados, oprimidos. Esta palabra tan de moda, ¿no? Es que estoy oprimido, es que esto me quita libertad. No, bro, tú sigues siendo libre. Nada más tu conciencia te dice algo y tú no sigues la voz de tu conciencia, pero tú eres libre. Ahora, tu conciencia se puede cauterizar en 5 minutos. Entonces, ve y dale. Porque a mí lo que me encanta del hijo pródigo es que el papá no le llora al hijo. Le pide la herencia y le dice, pues vas, ¿no? Toma tu herencia, porque la fe es disfrutable y porque obedecemos a ella y sus mandamientos son fáciles porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues si viene de Dios, es buena, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Él. Entonces, si esto procede de Él, tiene una buena característica y tiene un buen efecto. Entonces, no hay mártires de la iglesia. Amigo, amiga, si sientes oprimida, pues no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo aquí. O sea, me siento mal que dediques 2 horas de un domingo a ser infeliz porque te sientes oprimido cuando Pablo te dice que es por amor a su nombre. Que la fe no jala si yo no amo a Dios, en pocas palabras. Que lo primero que tengo que hacer no es agradar al pastor, agradar a mi líder de ministerio, agradar a mi esposa, porque mi esposa me trae como algunos tienen por costumbre, y para que no me esté fregando entre semana, entonces le hago caso y vengo el domingo
y la agrado a ella, pero la verdad es que vengo forzado. No, 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 no. La principal motivación para que tú y yo nos sometamos a la palabra es por amor a su nombre. Nosotros amamos a Dios, por eso le obedecemos. El Señor Jesús lo confirmó: si me aman, guardarán mis mandamientos. Es un tema de amor. No es un tema de ninguna otra cosa que se pueda mezclar. Si algo está mezclado con tu amor a Dios, necesitas trabajar en quitar eso que está contaminando y está convirtiéndote en un fariseo evangélico, no un cristiano evangélico. Porque tú y yo obedecemos en función al amor que le tenemos al nombre del Señor. El tema es que leemos la Biblia, citamos la Biblia, oramos la Biblia, nos tatuamos la Biblia. Levanta la mano quien tiene tatuada la Biblia. No se crean mejor. Posteamos la Biblia, historias de la Biblia, fotos leyendo la Biblia. Por cierto, qué cringe me da la gente que se graba orando y luego lo sube. O sea, ¿cómo funciona? Te ponen el grabar y luego así, es como que, bueno. Pero bueno, sucede, ¿verdad? Se vale. Tampoco me voy a poner aquí todo fariseo. El tema es, o sea, todo eso sucede con la Biblia. La pregunta es, ¿pero si nos sometemos a ella? Porque Santiago ponía esta exhortación. Decía: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Ahí está el secreto. ¿Por qué no recibo? ¿Por qué me rebota? ¿Por qué no se me pega? No eres menos inteligente, no te faltó escuela, no te faltó alguna otra cosa en la vida. Es un tema de orgullo mío. Porque la palabra que dice Santiago, que es poderosa para salvar mi alma, de pronto parece que pierde su poder porque no la recibo con humildad. El secreto de someternos a la Escritura es humildad. Cuando yo recibo esta palabra que ha sido plantada en mi corazón y lo hago con humildad, entonces es poderosa para salvar mi alma. Te recuerdo que salvar no solamente es rescatar. La palabra griega sozo es salvar, sanar y liberar. Entonces, todo aquello que su palabra puede ser, lo hará si yo la recibo con humildad. Entonces, como yo recibo lo que viene del Señor, al mismo tiempo eso implica que yo creo que esta no es una colección de bonitos versos, sino es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. La traducción de la palabra inspirada que utiliza Pablo en 2 de Timoteo 3:16 es respirada por Dios. Esto es lo que salió de Él. Y como salió de Él, entonces volvemos al Salmo 19. Ve la característica que tiene ahora en el tono naranja. En algún momento la van a poner ahí. ¿Sí? En algún momento, ya, gracias. Ok. Y ve cómo dice entonces todo rojito, naranja, es perfecta. Y luego es seguro, son rectos, es puro, es limpio, son verdaderos. Cada una de estas características se la podemos atribuir a la palabra de Dios porque viene de Dios. Si no viene de Dios, entonces yo sí tengo que tener temor a que esto vaya a tener un buen efecto en mi vida. Si no viene de Dios, yo tendría todas las razones de desconfiar de que esto tenga la utilidad que mi alma necesita para algún propósito. Pero como viene de Dios, entonces tengo la seguridad de que produce un efecto en mi corazón. Así que entonces puedo leer completo: la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Restaura el alma. ¿Sí? Aquí no hay coacción de libertades, aquí no hay forzar a nadie, aquí no hay atontar a la gente, adoctrinar a la gente, aleccionar a la gente. Amado, si esto ha hecho en tu alma, entonces canta junto conmigo como lo hacemos todos los domingos. Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor, cualidad, son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos.
deseables más que el oro. Y como añade al final, versículo 11. Además tu siervo es amonestado por ellos. Hay una sumisión entonces cuando el salmista ve este desplegado tan hermoso. El Señor es autoridad y todo lo que sale de Él es bueno, y porque viene de Él es bueno, y porque es bueno entonces tiene un fruto en mi vida. Tiene una belleza que yo puedo abrazar, tiene algo de lo cual yo puedo participar. Y por lo tanto entonces descansamos en otro punto importante. La Escritura es fiable. Yo puedo confiarme de ella como la máxima. Como dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, la más segura. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Entonces, no solamente es autoritativa, no solamente es inspirada, porque yo le atribuyo esas dos características y porque ella misma habla de sí misma con esas dos características, entonces yo puedo descansar en la tercera. Yo la puedo aplicar. Yo la puedo vivir. Es fiable. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. El principio de sola escritura no significa que esta es la única autoridad, pero sí que es la máxima. Y tú y yo podemos recibir consejo de otras personas, podemos tener nuestras propias interacciones con gente que interactúa con la palabra y aprender de ellos, pero siempre, siempre, siempre la guía para resolver cualquier conflicto es qué tanto se parece a esto. ¿Qué tanto yo puedo confiar en lo que esta persona dice? Yo simplemente tengo que ojear esta palabra porque esta es la más segura. ¿Sí? No la palabra profética de tu vecino que dice que Dios le habla con un pajarito en la mañana. Quizás sea una persona bien intencionada que ama a Dios. Igual sí Dios le habla, bro. Igual y sí. Pero esta es la más segura. Y si tu vecino que Dios le habla a través de un pajarito en la mañana contradice esto, entonces no tiene el efecto y no procede de Dios en general. Dice John Stott, las Sagradas Escrituras, siendo la propia palabra de Dios, escrita por hombres preparados y supervisados por su Espíritu, tienen infalible autoridad divina en todos los asuntos que trata. Esta ha de ser creída como instrucción de Dios en todo lo que afirma, obedecida como mandamiento de Dios en todo lo que exige, abrazada como promesa de Dios en todo lo que promete. Haremos bien entonces, amados, en prestarle atención. Me encanta esta promesa hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Hay tiempos de oscuridad que necesitan esta lámpara. Y hacemos bien en prestarle atención en esos tiempos de oscuridad. Vendrá un momento donde la gloria del Señor nos sobrecogerá a todos y donde finalmente ya podamos verlo a Él cara a cara, interactuar con Él y tengamos esta palabra tatuada por completo en nuestro corazón y la voluntad gozosa de hacerla. Pero hasta entonces, esta es la más segura y como dice Pedro, hacemos bien en prestarle atención. ¿Sí están conmigo? Muy bien. Punto número 2. Entonces, redención por el Hijo. Otro punto no negociable. La obra de Cristo. Romanos 1:3 me dice que el Evangelio es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. El Evangelio es cristocéntrico. La teología evangélica por consiguiente es cristocéntrica. Él es el protagonista, ¿sí? Y empieza con la identidad del protagonista. La identidad del protagonista es Hijo de Dios. Juan escribió, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan escribió esto no solo con el propósito de que tú y yo lo tengamos y aprendamos de ello, sino que escribió eso porque ya se presentaban las primeras confusiones acerca de la verdadera identidad de Cristo.
Y quizás era un profeta misterioso y quizás era solamente la divinidad hecha un holograma de persona que caminó entre nosotros, pero él siempre fue Dios. O quizás algunos lo veían como solamente hombre con una poderosa revelación de Dios. Cuando todo eso se presentaba, Juan escribe: el Verbo estaba con Dios desde el principio y Él mismo es Dios. La naturaleza, la identidad, quiero decir, de Cristo habla poderosamente a nuestra vida y no es negociable. El Evangelio, sí, el Evangelio verdadero trata acerca de Él como el Cristo, el Mesías, el Salvador. Cualquier otra categoría que le robe a Él esa identidad no es el Evangelio verdadero. Cualquier aproximación que tú y yo podamos tener a Cristo sin reconocer esos atributos de Él no son el Evangelio. No me hables de un Cristo humano. Yo quiero a Cristo, el que me puede salvar. Yo quiero al Hijo de Dios. Yo quiero al que me puede llevar al Padre. Porque si el Cristo, si Él no es el Hijo eterno, no me puede llevar al Padre, no me puede revelar al Padre, no me puede mandar al Espíritu Santo. ¿De qué le sirve a un cristiano un cristianismo sin Cristo? Aún estamos en nuestros pecados entonces. No nos hemos reconciliado con el Padre. Sin Cristo estamos totalmente perdidos. La identidad de Cristo, tú y yo no la podemos quitar para nada. Porque le quitamos a Cristo su identidad y le quitamos al Evangelio su poder para salvar a las personas. Conrad Mbewe escribe esto: el latido del mensaje del Evangelio es la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nosotros. Una vez que perdemos este mensaje, hemos perdido el medio por el que Dios añadirá a su iglesia en la tierra verdaderos ciudadanos de su reino. Pastor, cuando hablamos de cristocentrismo, ¿no estamos relegando a un lado al Padre y relegando a otro lado al Espíritu Santo? La respuesta corta es no. Porque poner a Cristo en el centro de todas las cosas es la voluntad del Padre. Porque dar testimonio de Cristo es estar en sintonía con el Espíritu Santo. Entonces sí, 1000 veces sí, el Evangelio es cristocéntrico y tiene que ser cristocéntrico, y eso no anula a las otras personas de la Trinidad y su obra. Ya que solo Cristo está en el centro de los propósitos de Dios, solo Cristo es el objeto de nuestra fe salvadora y por lo tanto solo Cristo debe ser el centro de nuestra teología. Escribe J.C. Ryle. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el único que puede restaurar esa imagen de Dios que estaba en Adán, pero que luego el pecado distorsionó. Atanasio se preguntaba en los primeros siglos: ¿cómo puede el hombre restaurar la imagen de Dios que ha sido distorsionada? La única forma que la imagen de Dios pueda ser restaurada en nosotros es que Dios se haga como nosotros e imprima su imagen otra vez en nuestros corazones. No hay otra forma. No hay evangelio fuera de Cristo, y si tu evangelio tiene a Cristo, no tiene a Cristo, no vale la pena. Pero podemos reemplazar a Cristo no solamente por quitarle algo, sino por sumarle algo. En un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, no te asustes, es un libro cristiano, C.S. Lewis retrata esta conversación entre un demonio viejo y un demonio nuevo acerca de cómo van a engañar a un cristiano que está empezando a ir a la iglesia. Y está muy chistoso y está muy interesante el libro, aparte muy fácil de leer. Bueno, hasta ahí con el comercial. Le escribe esto: mi querido orugario, así se llama el demonio joven. El verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerlos en el estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y. El cristianismo y.
Ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden mundial, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Canta cómo escribe C.S. Lewis. Así, bien sarcástico, como yo, bueno, a veces. Sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana. Trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. Presta atención a lo que dice a continuación. El horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón humano. Y ese es el tema con el cristianismo en general. Que hablamos, Cristo es suficiente. Jesucristo basta, lo cantamos. No yo, sino Cristo, también te la sabes. Pero no eres tú y Cristo solamente. Pero el tema con la cristiandad es que sí le añadimos cosas a la fe. El tema es que si el grito de la reforma era solo Cristo, la cristiandad se ha ocupado y ha tenido el desafortunado éxito de decir, sí, es Cristo y qué más. Cristo no es suficiente y hablo de forma funcional. Añadir algo a Cristo es dejar de ser meramente cristiano. Añadir algo a Cristo es dejar de ser meramente evangélico. ¿Y qué se le puede añadir, pastor? Bueno, puedes añadir tus experiencias, tus sentimientos, le puedes añadir tu acción social o tu activismo cristiano, le puedes añadir a la iglesia como ídolo, al liderazgo como ídolo, a la prosperidad como ídolo, le puedes añadir tu moralidad como un ídolo, le puedes añadir los valores nacionales y tanto que está en boga este cristianismo nacionalista. Cristo es mi rey y mi país somos su pueblo elegido. Le puedes añadir tus ritos y tus obras. Le puedes añadir, si quieres, tus disciplinas espirituales. Y nada de eso es el evangelio. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Que todo eso está mal y que no haremos buenas obras? Yo digo como siempre, que tu fe sea el motor de tus buenas obras. Que tu amor a su nombre sea el motor de lo que haces. Pero no sea la muleta en la que te apoyas para decir, sí soy cristiano, porque miren mis buenas obras. Sí soy cristiano, porque miren cómo soy generoso. Y como soy generoso, Él me tiene que bendecir. Y como sirvo un chorro, me tiene que ir bien. Porque entonces deja de ser el evangelio verdadero. Y solo Cristo es necesario porque su sola obra fue suficiente. Cuando Él colgado en la cruz dijo, consumado es, amado, su obra es suficiente. Cuando tú pones tu fe en Él, tú pones tu fe en una obra concluida en la cruz que tiene un eco para empezar la obra en tu vida. Esa obra es perfecta aunque tú seas imperfecto, aunque lo tuyo sea un proceso, lo del Señor fue un evento. Consumado fue en la cruz. Y texto tras texto tras texto en la Escritura encierra esta verdad. Y te voy a mencionar al menos algunos de los que me encanta como dicen una vez. Y siempre a lo largo de la Escritura ves esta clave, una vez, una vez, una vez. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado una vez. Una vez. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, 1 de Pedro 3:18, el anterior fue Romanos 6:10. Hechos 7:27, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Hebreos 9:12, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 10:10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Sin embargo, nosotros queremos añadirle más. Y toda la cristiandad,
ortodoxos, católicos y evangélicos están atascados en este mismo problema. Hay que añadirle la tradición. Hay que orarle a los santos. Hay que orarle a la mamita, ¿sí? Hay que orarle a cualquier otra cosa, ¿sí? Hay que orarle a cualquier otro mediador funcional que yo haya levantado, porque a veces Cristo no es suficiente. Amado, quiero decirte que como te sientes que no rindes lo que debieras y sientes que Dios ya no te ama, quizás ese sentimiento está basado en tu propio desempeño. Esas ideas surgen de creer que yo soy el estándar en base al cual yo mismo me puedo acercar al Padre. Y eso es falso. Tu desempeño no es la medida de Dios. No es tu ministerio, no es tu activismo, no es todo lo que tú te atribuyes, no son los años de cristiano lo que te hace ser aceptable delante de Dios, no son los ritos que practicas, lo que es solo Cristo. Solo Cristo es el que asegura tus pies, es el que te levanta cuando caes, es el que intercede por ti ante el Padre. Solo Cristo ha enviado su Espíritu para guiarte, para levantarte, para santificarte. Una y otra vez descansamos en su obra completa y por eso clamamos solo Cristo. Nadie más se pone en medio de nosotros y el Padre. Solo Cristo. Si yo necesito volver al Padre, vuelvo a la cruz y entonces he regresado al Padre. Si yo necesito recobrar la esperanza, vuelvo a Cristo y en Él recobro la esperanza. Si yo necesito un ejemplo de amor, de esperanza, de fe, de santidad, solo Cristo, amado. Y en la cruz encuentro ese precioso mensaje. Solo Cristo no es un llamado para que los fuertes y buenos se prueben a sí mismos, sino para que los débiles y malos prueben las profundidades de su misericordia. Voy a dejar que eso asiente un rato. No es un llamado para que los fuertes y buenos se prueben a sí mismos, sino para que los débiles y malos prueben las profundidades de la misericordia. El centro del Evangelio mismo, entonces, es que Dios hace justos a los pecadores solamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Y si hablamos de cosas que tú y yo no podemos negociar, es justamente esa. Somos hechos justos delante de Él por Cristo. Porque no existe ninguna otra forma en que tú y yo nos hayamos podido acercar al Padre si no fuera por Cristo. La pregunta, una de las interrogantes que estalló el movimiento de reforma hace más de 500 años fue: ¿cómo pueden los pecadores ser justos delante de un Dios santo? Y la pregunta sigue hasta ahora. ¿Cómo es que tú y yo tengamos la esperanza de amanecer mañana un día más con aire en nuestros pulmones? De venir delante de Él y adorar con libertad. De abrir su palabra y que su Espíritu Santo nos guíe por Cristo. Pero esto no es algo sencillo. No es que Dios borre el récord. No es que Dios altere el sistema. Es que Dios trabajó consigo mismo por un sustituto. Nunca ha sido la obra de tus buenas obras. Nunca ha sido la obra de tus buenas intenciones. Decía Lutero: este es el misterio que es rico en gracia divina para los pecadores. El que por un maravilloso intercambio nuestros pecados ya no son nuestros, sino de Cristo. Y la justicia de Cristo no es de Cristo, sino nuestra. Él se ha despojado de su justicia para revestirnos con ella y llevarnos y llenarnos de ella. Y Él ha tomado nuestros males sobre sí mismos a fin de librarnos de ellos. Ser justificado, entonces, es ser un pecador. Es ser un pecador sobre el que Dios ha pronunciado su veredicto inocente, justo. Y ese es el motivo más grande de nuestra adoración. Si eso no te mueve a rendirte a Él y adorarlo, no sé qué más lo puede hacer.
a David lo movía. Y David escribió algo como: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Esto lo cita Pablo en Romanos 4. Bienaventurados. Este es el estatus máximo de cualquier creyente en el Nuevo Testamento. Bienaventurado. No hay una persona más afortunada que tú, no hay una persona más gozosa que tú, no hay una persona más bendecida que tú. Cuando el enemigo habla estos pensamientos de falta de contentamiento, cuando el enemigo habla esta basura a tu mente, de que necesitas tener o hacer para conseguir, el evangelio te dice: bienaventurado. No hay alguien más machín que tú. ¿Por qué? Porque tus iniquidades han sido perdonadas y tus pecados han sido cubiertos. No en el sentido de como un Dios pasalón que se hace de la vista gorda para no ver lo que has hecho. En el sentido de un Dios justo que ha encontrado la sangre perfecta para cubrir tu desnudez, para cubrir la vergüenza de tu falta. Ay, me siento condenado que la iglesia... Bro, no estás viviendo el evangelio. Si tu primera reacción es huir, que sí, viene la vergüenza, que sí, el enemigo te va a condenar, pero si tu primera reacción no es correr a la cruz, sino correr a esconderte en tus propias hojas de higuera, amado, el evangelio no está sirviendo en tu vida. No has experimentado las bendiciones de ser bienaventurado, porque tu falta ha sido cubierta. Y no se cubrió con tus buenas obras ni con tu pedigrí, se cubrió con la sangre de su Hijo. Se cubrió con un sustituto. Y eso es lo que hace nuestra adoración tan sentida, tan genuina. Por eso nos reunimos, amados. Porque somos bienaventurados. No porque somos mejores que nadie. Es porque viendo a la cruz, nuestra vergüenza ha sido cubierta. Entonces la justificación por la fe es el centro del evangelio bíblico. La hermosa consecuencia natural de la obra suficiente del único Salvador. Así llegamos al punto número 3. Regeneración por el Espíritu Santo. J.I. Packer, uno de estos grandes escritores evangélicos que te animo a tener todos los libros que puedas acerca de él, dijo: el movimiento evangélico en esencia es un espíritu centrado en la conversión personal, nacer de nuevo, que existe dentro de una actitud más grande y abierta de unidad con todos los demás convertidos. Entre paréntesis, con todos los demás cristianos. ¿Qué significa esto? Significa que tú y yo no estamos completos con solo querer saber verdades acerca de Dios. Queremos conocer a Dios de una forma personal. No simplemente vamos a afirmar que las Escrituras son nuestra autoridad suprema y somos justificados por la fe a través de Cristo. En realidad nos sometemos a la Escritura como nuestra autoridad y disfrutamos de Cristo como nuestro único Salvador. Para que eso suceda, llegamos a una necesidad imperiosa. La necesidad de ser regenerados por el Espíritu Santo. Porque hasta ahorita, la revelación del Padre, la obra del Hijo, necesitan una última pieza para que todo embone perfectamente en esta preciosa obra de salvación. Y es que el Espíritu Santo venga y haga lo que hacía desde la creación. Cuando yo veo la escena de la creación y yo veo la escena de Juan 1, que básicamente plantea otra vez en el principio, yo veo que lo mismo que hizo Dios para traer del caos al orden este mundo, hace lo mismo para traer del caos al orden tu vida. El Padre se hace presente, el Hijo ejecuta su obra y el Espíritu Santo es el poder que empieza a darle forma a todo en tu vida. Y así llegamos a Juan capítulo 3. Teniendo en mente que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios, llegamos a Juan capítulo 3. Y Juan capítulo 3 nos habla acerca de un hombre. No cualquier hombre, era alguien top.
lo mejor de lo mejor. Alguien que podría creer que tenía todo lo necesario para ser cristiano. Y este hombre se llama Nicodemo. Y de Nicodemo sabemos lo siguiente, que Nicodemo era prominente entre los judíos. Y por prominente, quizás el adjetivo se queda chico, debemos entender que era principal, que tenía autoridad, que tenía un cargo poderoso y que tenía varo. Además, Nicodemo era una persona a la cual todos podrían ver y decir, no hombre, este es un tipo íntegro, de una sola pieza. Así que Nicodemo está a punto de ver cómo su mundo se cae a pedazos cuando hable con Jesús. ¿No te encanta eso de Jesús? Que tiene la capacidad de hacer que tu mundo se caiga, que tu justicia se caiga. ¿Sí? ¿No te encanta eso? Que tú dices, ya sé, ya me la sé, mira aquí, ¡pum! No es así. Mira, yo agarro tu justicia, yo agarro tus obras, me necesitas a mí. Nicodemo entonces, vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino él de noche? Unos dicen estaba avergonzado. Yo digo, él quería hablar con Jesús. Y de noche Jesús está ocupadísimo todo el día. Y él va de noche cuando puede hablar con él largo y tendido. Porque es un hombre justo. Y no va a cuestionarlo. Va a tener una larga charla con él. Y a inquirir quizás en cuestiones teológicas de la ley y los profetas. La expectativa de Nicodemo es, el mejor podcast cristiano que jamás se ha grabado. Pero el Señor está a punto de tirar su mundo en pedazos. Le dice Nicodemo, rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo tiene una teología correcta y Jesús le contesta, ok, Nicodemo, vamos a hablar. No, le dice, en verdad te digo, y sabes que ya se pudrió todo ahí. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo llega como este brother que dice, yo tengo acceso VIP, y el cadenero le dice, no puedes entrar. Y este brother no le puede decir al dueño del reino, ¿no sabes quién soy? Este brother no le puede decir al dueño del reino, no hay nada con que lo pueda cobrar. No, ¿quieres ver el reino de Dios? Eso que tu teología, que tu doctrina, que tu teoría tiene correctamente, ¿lo quieres ver? Necesitas nacer de nuevo. Y todo su mundo se cayó a pedazos. Porque él era el principal de los judíos. Tenía una reputación de santidad. Tenía unas credenciales. Tenía todos los tintes que, bueno, quizás hoy le llamarían hombre patriarcal opresor, porque era hombre, porque era seguramente heterosexual, seguramente tenía dinero, tenía todo lo que la gente de pelo azul le llama opresión. ¿Ve? Bueno, Jesús utiliza al top de lo top como ejemplo para decir, ni siquiera puede entrar al reino si no nace de nuevo. No estaba hablando Jesús con uno de sus amigos publicanos. No, Jesús fue tan gentil con la samaritana, pero este amigo lo trató como es justo. Te tiene que decir la verdad. Se tiene que caer tu mundo. Se tiene que caer tu etos de propia justicia. Tu mentalidad de soy el mejor cristiano del mundo. Porque tiene que suceder algo muy importante. No solamente tienes que decir, sí, Él es el Mesías. Sí, Él tiene que venir de Dios. El Espíritu Santo te tiene que venir y hacer nacer de nuevo. Que en el griego significa desde arriba. Desde arriba.
Y Nicodemo se saca de onda y le dice, pero ¿puedo volver? ¿Puede un hombre, sabe cómo se hizo pedazos su mundo? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dice cómo se nace de nuevo. De agua y del Espíritu. Eso es lo más importante de nuestra doctrina. De agua y del Espíritu. Tiene que darse un proceso en tu alma en donde ésta sea regenerada. Porque entonces, cuando el alma es regenerada, tenemos una nueva vida. Ve Tito 3:3-7, cómo retrata esta nueva vida de una forma tan hermosa. Porque nosotros también, cuando en otro tiempo, un tiempo pasado, y aguas con las pedradas que voy a tomar lista, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero entra Cristo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Tienes que nacer de nuevo, amigo, porque tus obras nacen de un corazón pecaminoso, porque tu problema no son tus acciones visibles, es tu ser interior. Tú tienes que nacer de nuevo, amigo, porque todo lo interno es falseable. Lo exterior es fácil. Lo exterior está sujeto a la hipocresía. Los fariseos eran los campeones del exterior. Eran los campeones del todo bien, hermano, bendecido y en victoria. Eran los campeones de decir, estamos bien. Y el Señor les dijo, sepulcros blanqueados. Pero amado, ellos no eran los únicos sepulcros. Ellos no eran los únicos muertos. Ellos eran los únicos blanqueando el sepulcro, que es diferente. Eran los únicos que pretendían que por adornar lo muerto se ve bonito. Y tú y yo, al igual que ellos, necesitamos llegar al punto de entender que no nos podemos salvar a nosotros mismos. No, tú puedes nadar en el mar. Y sabes, si tú eres más o menos un buen nadador, aunque sabes que el mar te puede matar, que si te arrastra una ola y te lleva al centro y que si te agarra, ¿cómo se llama? Esta corriente de resaca y te llega a sacar allá no sé dónde, a lo mejor no la cuentas. Pero mientras tú te des cuenta que en tus propias fuerzas tú puedes correr hasta la orilla, tú no vas a gritar, sálvame. Tú no vas a gritar, auxilio. Es hasta que te des cuenta que estás en el centro del mar, que estás cansado, que te estás acalambrando y que no hay ninguna posibilidad de que te puedas salvar a ti mismo, que vas a empezar a clamar, Dios, sálvame. Porque es a donde apunta el Evangelio, a que el pecador incapacitado naturalmente, porque está muerto, de salvarse a sí mismo, clame y ponga sus ojos en el único que lo puede salvar. En el único que puede extender su mano a donde está y darle no una nueva etiqueta, no una nueva afiliación religiosa, un nuevo corazón. Nicodemos, necesitas nacer de nuevo. Porque en el último tiempo yo me temo mucho que la iglesia se ha convertido en una maquiladora de conversos. Y uno tras otro desfilan
haciendo líneas para recibir a Jesús por primera vez. Y hacen una oración. Y dicen, sí, yo ya nací de nuevo. Es que hice una oración. Quizás sí. Pero ¿de verdad has nacido de lo alto? ¿De verdad se ha regenerado tu alma? ¿De verdad? Ve lo que dice Ezequiel 36. ¿El Señor te ha dado una nueva vida? ¿Puedes decir hay un antes y un después en mi vida? Puedes decir en otro tiempo era, pero cuando se manifestó la gracia salvadora del Señor, ¡pum!, todo es diferente. Porque el problema, ya que es nuestro corazón, requiere un trasplante de corazón. El Señor no va a vestir con las vestiduras de justicia a un leproso que en 2 minutos va a manchar de sangre esas vestiduras de justicia, las va a manchar de pus y las va a dejar todas apestosas. El Señor no va a vestir con su justicia a alguien que desde adentro está corrompido. El Señor tiene que cambiar lo que eres. No cambiar tus hábitos, ni cambiar tu etiqueta religiosa. Tiene que cambiar tu corazón. Jeremías se preguntaba, cómo me encanta este versículo tan dramático. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? ¿Cómo le va a hacer el etíope para cambiar de color? ¿O cómo le puede hacer el leopardo para cambiar sus manchas? Representa una imposibilidad material. Representa un lugar donde solamente de lo alto se puede suscitar algo que transforme la naturaleza de esa persona desde el ADN. Tienes que nacer de nuevo, amado. Yo no sé si esa oración basta. Pero la razón por la que yo no te pido que hagas esa oración al final de cada sermón es porque yo creo que si bien esa oración sirve de algo, indica algo, la verdadera obra se presentó un tiempo después. Cuando verdaderamente tú ves a tu vida con un antes y un después, porque la promesa de Ezequiel 36, 26, 28 es: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esa es la evidencia. Amados, el Espíritu Santo puede venir en este lugar y puede hacer lo que le dé en gana, porque Él es como el viento que sopla de donde quiere. Pero yo siempre le he pedido una sola manifestación al Señor. La que sucede en Hechos después de que Pedro predica. Y cuando estos hombres, después de haber visto todo lo que pasa ahí, le dicen: ¿qué podemos hacer para ser salvos? La iglesia no está para confeccionar y maquilar conversos. La iglesia está para hacer que los muertos resuciten. ¿Y qué quiero decir? La iglesia no lo provoca. En la iglesia sucede lo que el Espíritu Santo hace. La cúspide de nuestra doctrina es que los muertos resuciten. Porque mientras estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque tú digas, pues yo estoy vivo y me siento bien, estamos completamente apartados de Dios. Y completamente apartados de Dios, nuestra vida es triste. Completamente apartados de Dios viene el vacío. Completamente apartados de Dios viene la impotencia de decir: nada puedo hacer. Nada. Y aunque podamos maquilar estadísticas y diciendo, se aceptaron a Cristo 60 personas hoy, a mí la única que me interesa es cuántos han nacido de nuevo. ¿Cuántos les fue dado del Espíritu Santo un nuevo corazón y un nuevo espíritu?
¿Cuántos, como dice Romanos capítulo 6, versículo 22, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna? Porque si tu vida se ve circular y se ve ciclada en algo, círculos, círculos, siempre lo mismo, altas y bajas, altas y bajas. Porque si no hay gozo de la salvación, porque si no hay un espíritu dándole vida a los huesos secos de tu vida, amado, quizás ese milagro no ha sucedido todavía. Mi mayor carga siempre ha sido los que crecen en la iglesia y que se saben los cantos y que se saben los versículos y que se saben los sermones, pero no han nacido de nuevo. Porque si tú te metes al mar ahorita y quieres vivir en el mar, no te vas a convertir en pez. Así un cristiano que nace en la iglesia no se convierte en cristiano por estar en la iglesia. Nicodemos, necesitamos nacer de nuevo. Seguido de Ezequiel 36, sigue Ezequiel 37. Pero Ezequiel 37 nos da una imagen muy poderosa. El profeta Ezequiel ve en el espíritu huesos secos. Me encanta que de por sí el paisaje es desolador. Y el versículo 2 dice, y estaban muy secos. No hay posibilidad de que esos huesos puedan hacer algo. Ese es nuestro estadio previo a la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Previo a la nueva creación, previo a la nueva criatura. Esos somos tú y yo, huesos secos. Y esos huesos secos, Ezequiel les dice, oigan la palabra de Dios. Y luego el versículo 11, el Señor le dice, después de que estos huesos empiezan a cobrar vida, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros. Versículo 14 dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. A eso apunta, amados, nuestra vida. No hay obra más culminante, no hay punto más excelente que la de saber que tenemos nueva vida y que el Espíritu Santo ha regenerado esos huesos secos en los que estamos puestos, porque acto seguido después, entonces, leemos Tito 2:14 que dice que Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. No hay nuevo pueblo sin nueva vida. No hay gozo en adorar juntos, como dicen tantos salmos. De ti será mi alabanza en la congregación. Te confesaré en grande congregación. He anunciado justicia en grande congregación. Exalten a Dios en la congregación del pueblo. No hay nuevo pueblo si no hay nueva vida. No hay una verdadera adoración, que es el punto de este texto. Aquellos que Él ha redimido, aquellos que Él ha hecho de nuevo, se rinden a Él en una adoración plena y absoluta, porque son de Él y viven por Él y regresan otra vez para Él. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje. Y Dios, mi oración ahorita es, sálvanos, Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y que yo no sé si esto resuena algo en tu vida, pero quizás el Señor te está diciendo ahorita que te es necesario nacer de nuevo.
que quizás no tienes como fruto la santificación y por recompensa la vida eterna porque no se ha producido el milagro. Y mi oración era que llegáramos aquí, y aunque esto suena como mensaje de evangelismo, si es necesario reevangelizar a la iglesia 100 veces, para que la iglesia entonces abrace su verdadera identidad de nuevo pueblo, celoso de buenas obras, entonces será necesario hacerlo 100 veces o más. Padre, venimos a ti con una sola petición: trae salvación a este lugar. Sálvanos y abre esos sepulcros que están cerrados. Abre esos sepulcros que nos hemos esforzado inútilmente en limpiar, en maquillar y en adornar cuando lo que está dentro está muerto. Por eso clamamos a que tu Espíritu Santo traiga vida a lo que está muerto. Clamamos a tu Espíritu Santo que nos haga nacer por medio del lavamiento, de la regeneración, amado Dios. No quiero una nueva etiqueta, quiero un nuevo corazón. Quiero tu Espíritu viviendo dentro de mi corazón y experimentar esta verdadera novedad de vida que hay en Cristo. Porque solo en Cristo tengo acceso a esa nueva vida. Que por el poder de tu Espíritu hoy muchos sean resucitados. Y que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos levante y traiga vida a todos los huesos secos que hay entre nosotros en esta mañana. Y nos haga nacer de nuevo a una nueva vida, a una nueva esperanza, a un nuevo propósito. Ven, Espíritu Santo, y haz lo mejor que tú sabes hacer: traer vida a lo que está muerto. En el nombre de Jesús. Amén.